Solo pensar en ver esta película me provocaba muchísima flojera. ¿Por qué? Porque en redes sociales, en conversaciones en persona, en una que otra serie, siempre surge el tema del feminismo y pues me tiene algo enfadado. Tanto de los que apoyan como de los que se quejan. El enfado es más que nada por la intransigencia con la que se habla de esto. Si tu opinión no es la que las personas esperan, puedes recibir varios insultos y muchos argumentos con los que te intentan demostrar lo tonto que estás por pensar como piensas. Es un tema del que difícilmente he encontrado la oportunidad de entablar un diálogo que sea realmente enriquecedor, y eso es lo que me hace preferir evitarlo. Así es que la idea de ver una película sobre la historia que ha inspirado a mucha gente que me ha insultado, pues no me parecía algo muy antojable. Pero me llevé una muy grata sorpresa. La película está muy buena, empezando porque tiene actrices de talento más que comprobado como Meryl Streep o Helena Bonham Carter y la protagonista Carey Mulligan. Pero lo que más me sorprendió fue cómo la narrativa logró hacerme sentir parte de la necesidad de resolver los conflictos que presenta. Se habla de problemas que podrían o deberían parecer muy lejanos a nuestra actualidad, y sin embargo se vuelve frustrante ver que alrededor de un siglo después muchos de esos problemas siguen presentes de una u otra forma. Me gustó no encontrarme con un producto de tinte feminista irracional como muchos productos actuales que abundan en las plataformas. Es una historia bien contada, plantea un problema realista, actual y urgente, y te confronta buscando hacerte pensar en lo que tú mismo podrías hacer al respecto. Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano, en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers. La premisa es la siguiente: 1912, después de varios años de una búsqueda pacífica por conseguir el derecho a votar, un grupo de mujeres encuentra una nueva forma de luchar en contra de las costumbres e ideas que oprimen sus derechos. Exponiéndose al rechazo de otras mujeres, a las humillaciones, al maltrato físico y mental de la mayor parte de los hombres a su alrededor, al encarcelamiento e incluso a perder a su propia familia, ellas están convencidas de que tarde o temprano su lucha dará resultados y conseguirán alzar la voz en medio de una sociedad llena de prejuicios machistas. Vamos con mis 3 momentos de la película. Momento 1: abuso de poder. Maud Watts es la protagonista de esta historia, una mujer joven, casada y con un hijo pequeño. Al igual que muchas mujeres, trabaja en una lavandería industrial desde muy joven. Las condiciones de trabajo son muy malas, las mujeres se ven expuestas a muchos químicos que terminan dañando su salud, reciben un sueldo mucho menor en comparación al de los hombres, a pesar de que hacen el trabajo más pesado y que su jornada laboral suele durar más horas. Además, sufren el constante acoso y amenazas por parte del señor Taylor, el dueño de la lavandería. Al inicio nos dejan ver que a pesar de las condiciones en las que vive y trabaja, Maud está aparentemente conforme con lo que tiene. Su esposo la ama, trabajan juntos, tienen a su pequeño y bien o mal tienen la oportunidad de generar un ingreso que les asegura casa, vestido y comida. Sin embargo, a través de su amistad con Violet Miller, una compañera de trabajo, Maud se va relacionando con las ideas del movimiento sufragista, movimiento que está muy mal visto por la mayoría de la sociedad británica por sus métodos para exigir el derecho al voto de las mujeres. Violet es una de las participantes más activas del grupo y en distintas ocasiones intenta persuadir a Maud de sumarse a la lucha, pero ella, temerosa de poner en peligro lo poco que tiene, siempre encuentra la forma de sacarle la vuelta a las invitaciones de su amiga. Esto sucede así hasta que Maud se topa de frente con una situación inaceptable para ella. En una ocasión entra a la oficina del señor Taylor y lo encuentra tratando de abusar sexualmente de Maggie, la hija de Violet, quien es menor de edad y también trabaja en la lavandería. Al ver lo que sucedía, Maud interrumpe la situación dejando caer las cosas que traía cargando y sorprendiendo al señor Taylor, quien deja ir a la chica para ir detrás de Maud. Cuando la alcanza, la amenaza diciéndole que no quiere que vuelva a pasar algo así. Antes de irse de ahí, el señor Taylor le dice a Maud: ella me recuerda a ti a esa edad. Con esto nos dan a entender que cuando Maud era más joven, también fue víctima de abuso por parte de su jefe. Y esta frase es el detonante para que la vida de Maud cambie drásticamente. A partir de ahí decide sumarse al movimiento sufragista a pesar de sus temores y de los riesgos que implica hacerlo. Elegí este momento porque me parece que refleja muy bien la idea de que las injusticias deben inspirarnos a hacer algo. Maud tiene mucho que perder. Personalmente
personalmente no se identificaba con las ideas del movimiento ni con sus métodos, y me atrevo a pensar que nunca había sentido la necesidad de tener aquello por lo que peleaban. Quizá en su caso, su reacción no fue por haber sentido que le hacía falta algo en su vida, sino por ser testigo de lo que le hacía falta a alguien mucho más vulnerable que ella. Su vida estuvo marcada por las carencias y el abuso, y tan solo pensar que otra chica iba a tener que pasar por lo mismo fue motivación suficiente para tomar una decisión tan drástica. En este caso, Maggie no parecía tener muchas opciones. Su familia necesitaba que ella mantuviera el trabajo, y lo normal era que su jefe tuviera la oportunidad de hacer lo que quisiera con ella sin que nadie pudiera detenerlo. Esa era una situación inaceptable para cualquier persona. Era una situación que atentaba contra la dignidad, la salud y la seguridad de Maggie. Tristemente, muchos estaban al tanto, incluso muchas mujeres de seguro habían sido víctimas de lo mismo, pero también muchas personas habían sido víctimas del miedo o la presión social que las llevaba a no decir nada, a callar ante los abusos que se repetían una y otra vez por miedo a perder más de lo que ya se había perdido. Hoy en día eso sigue pasando. Miles de personas siguen sufriendo las consecuencias del abuso de poder en contra de su dignidad, de su salud y de su seguridad. Y no solo se da por parte de jefes. Las injusticias también se hacen presentes por parte de padres de familia, de compañeros de clases, de amistades y de figuras de autoridad como sacerdotes, maestros o líderes de opinión. A pesar de que siguen existiendo muchísimas actitudes machistas en la sociedad, hoy en día es fácil ver que tanto hombres como mujeres son víctimas y perpetradores de abusos. Así como fue el caso de Maud, pienso que es muy importante permitir que sean los casos particulares los que nos toquen el corazón. No quedarnos enfocando nuestra vista a la perspectiva general solamente. Eso puede provocar que veamos los problemas de forma muy fría y distante. Podemos sentir que con opinar y juzgar la situación es suficiente. Maud estaba viendo todo el tema de las sufragistas de esa forma, pero cuando se permitió ver el problema en un caso concreto y cercano a ella, fue cuando se sintió capaz de reaccionar. Esto es una invitación a que miremos nuestro entorno con más detalle, no con el acelere de lo que todos dicen. No caigamos en el error de pensar que pronunciándonos en redes sociales, insultando a quienes opinan lo contrario, es suficiente de nuestra parte. Todos los cristianos estamos llamados a buscar la justicia para quienes han sido privados de ella. Cada uno reconocerá que debe hacerlo en distintas áreas. Algunos sentirán que su lugar está en el tema del aborto, otros con los migrantes, en el de la violencia familiar, con la gente de calle o contra los abusos sexuales. Hay un sinfín de cosas por mejorar en el mundo y todos estamos llamados a aportar algo en ese proceso de mejora. Reitero mi invitación, no te mantengas con una mirada general del problema. Déjate tocar el corazón por casos particulares y créeme, tu motivación será muy distinta. Momento 2. La discusión con su esposo. Maud decidió tener una participación más activa en el movimiento sufragista, lo que provoca que en medio de una protesta termine siendo arrestada junto a varias compañeras. Después de pasar algunos días encerrada y afrontar una realidad que hasta hace poco era algo completamente ajeno a su estilo de vida, regresa a casa en medio de un conflicto entre el amor por su familia y el compromiso adquirido con esos nuevos ideales que ahora forman parte de sus prioridades. Cuando se encuentra con Sonny, su esposo, se ve obligada a lidiar con un nuevo conflicto. En una sociedad que giraba en torno al prestigio y el honor de los hombres, tener una esposa que apoye un movimiento enfocado en romper con las buenas costumbres ya era bastante malo, pero que la encarcelen era una ofensa mayor. Maud y Sonny tienen una discusión bastante fuerte y en todo momento el tema que incita a la discusión es la vergüenza que Sonny pasó. Él en ningún momento le pregunta a ella cómo está, si sufrió algún daño o si necesita algo. Todo el tiempo está enfocado en lo que él sufrió, en la humillación pública que se vio obligado a confrontar. Después de intercambiar gritos y provocar lágrimas, Sonny le dice a Maud: no vuelvas a avergonzarme así. No tengo palabras para describir la sensación que me provoca pensar en el daño que puede causar esa tonta manera de pensar que se basa en la idea del ¿qué dirán? Ese ¿qué dirán? Terminó provocando que Sonny corriera a Maud de la casa. Ese ¿qué dirán? Ha causado muchísimo daño en la historia. En ese sentido, un tema que nos puede servir de gran ejemplo y que me duele mucho por venir de lo que considero mi familia es el de los abusos sexuales y de poder por parte de los sacerdotes. Muchas personas dentro de la iglesia han decidido callar ese asunto y mantenerlo lo más escondido posible por temor a que se dañe la imagen de la iglesia, el famoso ¿qué dirán? Así como en la película la figura de poder prefirió cuidar las apariencias que darle su
su lugar a esas víctimas y apoyar a quien más lo necesitaba, el sufrimiento de quien está dañado queda sin importancia a costa de cuidar la imagen que se tiene ante los demás. Ese cuidado de la imagen pública le quita su lugar al cuidado de aquellas personas que deberían estar bajo nuestra protección. Durante muchos años, la iglesia se escudó en la idea de que si esas cosas salían a la luz, el daño a las personas que se desilusionarían y alejarían de la iglesia iba a ser mayor que el daño causado a las víctimas de esos abusos. Y eso es una tontería por donde lo quieras ver. Uno solo de esos casos merecía toda la atención y las medidas de corrección que se necesitaran. Y claro que no hubo uno solo. En los últimos años han salido a la luz cientos de casos y estoy seguro de que hay cientos más que aún se mantienen en las sombras. Esas personas se acercaron a la iglesia buscando consuelo, sanación, dirección, formación o saciar algún otro tipo de necesidad interior y fueron defraudados en lo más profundo de su corazón. Cada uno de esos casos merece la restitución de su dignidad como seres humanos y a cambio recibieron silencio porque fue más importante cuidar el qué dirán. Quizá tú nunca te encuentres cerca de alguna situación tan drástica como la de los abusos de esos sacerdotes, pero sí es más probable que te puedas ver en una situación más semejante a lo que Sonny y Maud vivieron en la película, en donde un ser querido se vea expuesto a algún daño y tú tengas que decidir la forma de reaccionar. Para esos casos te invito a que nunca dudes de que tu prioridad debe ser el cuidado de aquella persona vulnerable, sea tu pareja, alguno de tus hijos, tus padres u otro familiar o incluso alguna amistad. No les quites el lugar que les corresponde por cuidar el qué dirán, ya sea para algo tan trascendental como defenderlos de algún abuso o para algo tan común como pasar un rato de convivencia. Nunca sacrifiques el bienestar de tus seres queridos por cuidar las opiniones. Créeme, si alguien quiere pensar mal de ti, lo hará, hagas lo que hagas. Así es que no vale la pena de paso causarle daño a las personas que quieres con tal de evitar que hablen mal de ti. Y momento 3, la segunda vez en la cárcel. Dentro del grupo de sufragistas tenían una tradición. Si te arrestaban, hacías huelga de hambre. ¿Por qué? Porque al encerrarlas no las trataban bajo las normas que la ley dictaba. Su huelga dentro de la cárcel era una forma de presionar a las autoridades para que les dieran un trato justo. La primera vez que arrestaron a Maud fue junto a varias de sus compañeras. Al entrar a la prisión, vio que ahí había algunas integrantes del grupo sufragista que llevaban más tiempo encerradas y sus compañeras le platicaron que ellas estaban haciendo huelga de hambre. Una de ellas pensaba exigirle a Maud que también hiciera la huelga, pero otra compañera la detuvo. Le dijo que la dejara en paz, que era su primer arresto y ya era bastante difícil para ella. Maud estaba muy impactada por lo que estaba viviendo, no dejaba de pensar en su familia y aún no podía asimilar que ahora la cárcel fuera parte de su vida. Tiempo después la vuelven a arrestar. En esta ocasión ella ya era consciente de que existía una probabilidad muy grande de que eso sucediera. Ya estaba más comprometida con la causa del movimiento y deliberadamente decidió participar en una actividad que agrandaba el riesgo de ser arrestada. Cuando entró a la cárcel por segunda vez, decidió por cuenta propia hacer la huelga de hambre. Toda esta parte de la película me hizo pensar en las veces que he querido que la gente viva la fe como yo pienso que es correcto vivirla. Eso ha sido una lucha constante en mi vida estos últimos años. He tenido que hacer grandes esfuerzos por entender que no debo esperar la misma vivencia de la fe de parte de todos, porque al igual que Maud, cada uno va comprometiéndose con la causa conforme va avanzando el tiempo y va teniendo experiencias personales que fortalecen ese compromiso. Por eso depende de la disposición de cada uno y del momento de sus vidas en el que se encuentren. El último caso que viví así fue con una amiga muy cercana. Hace unos meses hablábamos de los retos de vivir la fe ya casados, con familia y en las redes sociales y distintos contextos más. Ella mencionó que ahorita en su vida se sentía bastante a gusto viviendo su fe sin mucha exigencia externa, es decir, sin sentir un compromiso por evangelizar. Decía que para ella era suficiente ir a misa los domingos, esforzarse por ser mejor persona cada día, por ser buena madre y esposa y listo. Que no sentía la necesidad de buscar hacer apostolado o pertenecer a alguna comunidad. A mí eso me pareció bastante feo. Mi forma de entender la fe
fe cristiana implica un compromiso en constante crecimiento. Y si bien entiendo que no todos estamos llamados a vivir la fe de misma forma y que cada etapa de la vida requiere una forma particular de practicar la fe, tampoco me parece correcto que alguien piense que de verdad puede vivir el evangelio y tener una relación viva con Dios sin que exista una constante exigencia por dar testimonio de esa relación ante el mundo. Yo estoy convencido de que eso es imposible por la misma naturaleza de un encuentro con Dios, pero debo aprender que no puedo molestarme ni enojarme porque las personas vivan su fe a otro ritmo, ni puedo exigirles que vean las cosas como yo las veo, por decirlo en el lenguaje de la película. No puedo exigirle a nadie que haga huelga de hambre porque quizá esta es la primera vez que lo han arrestado. Debo dejar que cada persona viva y avance en el camino de la fe acorde a lo que están llamados a atender, al ritmo que Dios los esté llamando. Esto no tiene por qué frustrarme a mí. Como agentes evangelizadores, como miembros de una comunidad o coordinadores, debemos aprender a tener paciencia y actuar amorosamente con todas las personas que se acerquen a nuestro movimiento. Si van más rápido que nosotros o si van a la mitad de la velocidad, es lo de menos. Están ahí y están ahí porque Dios los ha puesto ahí. Así es que a nosotros nos toca acompañarlos, hacerlos sentir bienvenidos y amados y hacer lo que nos corresponda, esperando que se sientan alentados a seguir creciendo en la fe. No debemos dejarnos llevar por nuestras ansias y presionarlos. Si nos volvemos hostigosos, podríamos causar un daño permanente en su búsqueda espiritual. Es algo así como cuando voy a una tienda de ropa. A veces solo quiero ver si encuentro algo que me convenza. Ni siquiera sé si estoy buscando algo en particular. Y en muchas ocasiones suele pasar que alguna persona de las que trabajan en la tienda me insisten preguntándome si busco algo en particular, si me pueden ayudar, o me comienzan a ofrecer productos en oferta que piensan que me pueden interesar. Cuando eso me sucede, lo primero que hago es salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque no quiero que me hostiguen con ofertas que no sé si me interesan. Porque lo único que busco es echar un vistazo a ver si algo me convence. Debemos aprender a respetar los procesos y estar ahí para cuando ellos decidan buscar alguna respuesta, o estar listos para acompañarlos cuando decidan comprometerse más y necesiten no sentirse solos. Y ya como conclusiones, definitivamente esta película te puede incomodar de una forma positiva, puede hacer que te des cuenta de algunos problemas que te rodean y que quizá nunca habías notado. Contemplando nuestra actualidad, en donde se está luchando tanto por mejores circunstancias para la mujer, yo recomiendo ver esta película para que por lo menos tengamos una idea más clara de lo que se busca lograr con este tipo de lucha. Ya sabes, te recomiendo ver esta película con algún grupo de amigos o compañeros de comunidad, y al terminar de verla, que se hagan las siguientes preguntas y compartan sus respuestas. ¿Cuál es la experiencia más impactante que has presenciado o vivido en tu entorno cercano que te haya motivado a tomar una acción concreta para buscar la justicia y el cambio? Describe cómo te afectó emocionalmente esa experiencia y qué medidas tomaste o podrías tomar para contribuir a mejorar la situación de las personas afectadas. Luego, ¿cuál es el peso que le das a la opinión de los demás en tus decisiones y acciones? Especialmente cuando se trata de proteger a tus seres queridos de situaciones injustas o dañinas. Y por último, ¿qué experiencias personales te han llevado a comprender la importancia de respetar el ritmo y las decisiones individuales de las personas en su camino espiritual? ¿Cómo puedes aplicar esta comprensión en tus interacciones con quienes tienen diferentes perspectivas o niveles de compromiso en la fe? Ya sabes, si tienes problemas para encontrar la respuesta a alguna de estas preguntas, escríbeme en mis redes sociales y con gusto te apoyo a encontrar la manera de resolverlas. Mi Instagram es @castenmanu, yo soy Manu Casten. Nos vemos pronto, que Dios te bendiga. Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org, en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.